Vamos a dar inicio al panel que se titula La verdad del amor en la experiencia del análisis. Y vamos a empezar con María Cristina del Villar, miembro analista AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Así que arranquemos. Bueno, primero de todo quiero agradecer a la comisión directiva por sostener en acto estos diferentes espacios de trabajo y de transmisión. Y este es muy especial porque es la continuación de festejos de los 51 años de la escuela. También quiero agradecer a la comisión que ha organizado este coloquio y a Rocío en especial, que tan amablemente me llamó para invitarme a participar. Así que muchas gracias. Bueno, voy a empezar. La invitación de Rocío fue en relación a, como disparador, un capítulo del seminario que estamos trabajando ya hace 2 años en la escuela, Le Nom du Père Serrant, los nombres del Padre. Bueno, y ese capítulo a mí me produjo varios interrogantes. No sé si alguno pude dar una respuesta, pero los voy a compartir con ustedes. ¿Hay más de un amor? ¿Qué del amor de transferencia? ¿Cómo podemos ubicar a este en el nudo? ¿Qué de la verdad de la transferencia? ¿La transferencia es la entrada a la verdad? ¿Verdad de qué es el descubrimiento de la transferencia? ¿Cuál será la verdad del amor en la experiencia del análisis? Estos son algunos de los interrogantes que me convocó la clase 10 del seminario que les conté recién. Pero también me pregunté por qué desde el comienzo de este capítulo Lacan cuestiona lo que hasta ese momento había pensado en relación al seminario 7, la ética del psicoanálisis. ¿Qué deseó incluir como posición ética en la dirección de la cura que hasta ese momento parecía no tenerse en cuenta? ¿Cómo se articula la verdad de la transferencia y esto a la ética psicoanalítica? Capítulo que no solamente nos abre a estos interrogantes, sino que intenta romper con ciertos prejuicios que dieron a leer sus escritos y seminarios hasta esos tiempos. Lo imaginario era todo lo malo, lo simbólico lo bueno. Los plantea aquí que la ética está articulada al 3 del nudo borromeo, que es lo real, donde cada registro le hace del límite al otro y también en algún borde lo incluye. ¿Por qué una ética? Porque hace a la ética del psicoanálisis saber que lo real tiene el mismo valor que lo imaginario y lo simbólico, y que al incluir lo real implica no desear en la dirección de la cura algo del orden de lo imposible, que con el significante se puede decir todo. Hay un ex nihilo que siempre queda por fuera, pero recortes de lo real pueden ser escritos y permiten que en la cura se arme bien el nudo, al decir de Alejandra Rodrigo en una clase del sábado pasado, excelente. El nudo es una escritura, cualquiera sea el modo en que se hubiera escrito. Ética que pone en evidencia que los 3 hilos del nudo borromeo, real, simbólico e imaginario, tienen el mismo valor y que cada significante es real, simbólico e imaginario. Y al cortarse una de sus cuerdas, el nudo se deshace, demostrando así que los 3 registros tienen el mismo valor. Por ello nos servimos del nudo para ubicar el amor, ya que la estructura es el nudo y es de lo real.
¿Qué quiere decir que el fracaso del inconsciente es el amor? ¿Y cuál sería la verdad del amor? El inconsciente lacaniano no es igual al ello. Se caracteriza por lo que marca lo simbólico, cuando funciona su agujero principal. El sujeto del inconsciente es el sujeto del deseo. Y si hay de deseo, es porque algo falta. La lógica del inconsciente es una lógica de incompletud, que implica también una incompletud en el ser. Es lo que hace que surja como remedio el amor. El amor es el fracaso del inconsciente, en la medida que viene a cubrir lo irremediable incompletud que el inconsciente presentifica. Por eso es también lo que emerge a partir de una incompletud. Es un modo en que el ser quiere afirmarse como ser. El amor no se iguala al verdadero amor. Hay amor y amor, ya que el verdadero amor incluye el odio. Lacan nos dice que el odio se dirige al ser. Un verdadero amor se enlaza con lo simbólico, por ejemplo, el amor cortés. Implica un amor con pérdida de goce. Ahora bien, el amor, si lo pensamos desde el nudo borromeo, que es la estructura, y en sus diferentes versiones, acorde al entrecruzamiento de las cuerdas, tiene diferentes versiones que también se juegan en transferencia, ya que ella es real, simbólica e imaginaria. Si la pensamos de los diferentes tiempos lógicos en transferencia de una cura. Por ejemplo, una versión del amor sería cubierta imaginaria que va al fracaso del inconsciente. Podríamos pensarlo como el amor narcisístico y podemos pensar el alforbismo de 2 hacemos 1. Sería la pasión, posición neurótica en la cual muchas veces llegan nuestros futuros analizantes. Esa es su demanda. Al no ser respondido, vehiculiza el lugar del sujeto supuesto saber. Hay un amor con afecto que se enlaza a lo simbólico. Su fracaso está desde el inicio y convoca otro aforismo nombrado por Lacan en 1960. Amor es dar lo que no se tiene a quien no lo es. Es donar en acto mi falta, posición del analista. No responder a esa demanda de 2 hagamos 1 permite pasar al trabajo simbólico. Si amo es porque algo me falta. Y luego tenemos un tercer tiempo lógico del amor de transferencia, de una cura psicoanalítica. El amor también enlaza lo real, y acorde al seminario de la angustia podemos incluir el siguiente aforismo. Es por el amor sublimación que el goce condesciende al deseo. Tercer formato que implica una relación con lo real del objeto A. Para esto se pone en acto en la cura y en transferencia 3 barreras que se deben atravesar, que hacen a cómo Lacan repiensa la ética analítica en los tiempos del Seminario 7, que hace a la dirección de la cura, acorde a lo que propone Isidoro Beck en uno de sus últimos libros, con el cual acuerdo. Entre lo imaginario y lo simbólico se trata de romper la barrera del bien o de los bienes. Otra barrera entre el entrecruzamiento de lo real con lo simbólico para dar lo que no se tiene a quien no es. Será la barrera del pudor y su relación a la verdad, lugar del goce fálico, que es el lugar de ostentación perversa o de pudor neurótico, que esconde la falta, y la tercera barrera a atravesar para llegar al amor sublimación es la belleza entre lo imaginario y lo real. La belleza es lo que vela, pero a la vez indica la relación a la muerte. En esta clase, Lacan también nos habla del deseo y la verdad del amor. Sabemos que el deseo es la verdad del sujeto y nos dice que pica y toca en lo verdadero.
toca también en la contratransferencia, tocando a la verdad al mismo analista. Sabemos que la verdad es subjetiva y solo puede decirse a medias. Lo real es lo que hace tope con lo que chocamos todo en un tiempo en nuestra práctica. Esto también lo comentaba Alejandra en su clase y coincido. La retrabajé muchísimo tu clase. Sí, me encantó. De esta manera se está en el camino del discurso psicoanalítico, ya que la verdad está en primaria importancia. Aquí debemos recordar que hay una transferencia, la del analista. Esto me llamó muchísimo la atención y lo trabajé muchísimo, porque en general uno dice cotidianamente es la transferencia del analizante hacia uno, y en este seminario dice clarito, transferencia del analista. Y yo lo articulé al deseo del analista. Sin ese deseo que está ahí en juego no hay transferencia. Hacia quien el analizante por venir dirige su demanda, engaño de amor narcisista, que el analista, sostenido desde su deseo de analista, al no responder, permite que se instale el sujeto supuesto saber, lugar imaginario que se le adjudica. Amo a aquel que le supongo un saber en más en relación a mi deseo. Transferencia imaginaria necesaria para iniciar un análisis que se dirige, si propiciamos el trabajo, hacia la transferencia simbólica, hacia la falta, para luego sostener, como decíamos antes, el analista el lugar de objeto a que el discurso analizante pone en acto en la escena analítica. Si al amor en sus tres registros, la transferencia es la entrada de la verdad del sujeto, se da una respuesta en esta clase 10. La transferencia es la entrada de algo que es la verdad y que ella es el descubrimiento de la verdad del amor. Podemos decir que el amor es causado por el nombre del Padre. Si el amor en sus tres registros es causado por el amor del Padre en los tres registros, real, simbólico e imaginario, la transferencia que es transferencia de amor en los tres registros pone en evidencia cuando irrumpe la verdad del inconsciente. Es decir, pone en evidencia este amor del Padre en el doble sentido, como ley que separa de la madre de ese goce parasitario y como él mismo violatorio de esa ley. Por ello, cuando se produce la pulsación del inconsciente, no se pone en juego en la transferencia que al bordear el goce parasitario a perder, más de una vez, en vez de surgir una transferencia propiciatoria, desplazamiento del amor al Padre y su ley, el sujeto reniega de dicho amor, reniega de ello, surge el odio, el no querer saber nada de esa ley que prohíbe los excesos. Podemos decir que el amor verdadero incluye el odio y forma parte de la estructura subjetiva en los tres registros. Para ir concluyendo. En tiempos instituyentes el niño necesita creer que el padre no está castrado para que pueda provocar la separación entre la madre y él. Ilusión imaginaria dirigida al analista. Ese no castrado garantiza mi deseo, pero a su vez espera que lo esté, si no, no hay salida subjetiva en el trabajo analítico. Ese padre imaginariamente debe aparecer como amo, que él no está regido por las leyes de la castración para ser vehículo de la castración. Existe un X para el cual no se cumple Fidex, como decíamos antes. En esos tiempos instituyentes es por vía del decir del otro primordial materno o a quien sostenga dicha función que transmita el no, que sostiene la función paterna. Dependerá de la relación de ese otro materno con la ley y sus nombres del Padre, como sigue trabajando
Lacan en otros seminarios, ¿cómo podrá devolver y de qué forma significantes al infans, y esto hará a como él se ubique en lo real y lo que se pueda tocar de éste a lo largo de la vida? Acorde a su deseo hacia el infans, el otro primordial nombra para ese deseo, señala al niño ese proyecto que se expresa en su historia y se lee en transferencia analítica. Todo esto se despliega en el amor de transferencia, real, simbólica e imaginaria, ya que ese nombrar para del otro primordial materno también está en relación a su propio nombre del Padre, que es la verdad del amor en los 3 registros. Hasta acá. Muchas gracias, María Cristina. Seguimos con Analía Stesowski, miembro... Sí. Sí. Miembro AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la comisión directiva, Alejandra, Rodrigo, por la invitación y también a la comisión organizadora y a Rocío especialmente que me llamó para invitarme. El tema de la mesa es la verdad del amor en la experiencia analítica. Si hay algo cuya verdad ha descubierto el análisis es el amor, por el saber, amour de savoir. La transferencia revela la verdad del amor. Seminario 21, Jacques Lacan. Bien, me gustaría en esta ocasión que hagamos un pequeño recorrido que dé cuenta de las operaciones necesarias en la constitución subjetiva para que un parletre pueda contar con el recurso del amor que le permita sostener un psicoanálisis. En el seminario 10, Angustia, Lacan afirma que el sujeto se constituye en el campo del otro. Ahí puse, digamos, la operación de edición que plantea Lacan en la Angustia. Va a escribir una operación, entonces una división que da cuenta de esto. Vemos que en el piso superior, primer tiempo, el otro primordial aparece como no barrado y el S también sin barrar, o sea, sujeto por venir. Decimos que es un tiempo mítico, ya que este otro está barrado desde el vamos, ¿sí? El sujeto, futuro sujeto, viene a alojarse en el lugar de la falta del otro. O sea, tiene chance de constituirse porque el otro lo desea. Viene al lugar de su falta. En el segundo piso, el sujeto aparece barrado en el campo del otro. Y el otro también cruzado por la barra en el campo del sujeto. Leemos en esta barra la ley de interdicción del incesto, la operación simbólica de castración. O sea, la eficacia de la función paterna, el nombre del padre. De esta operación cae un resto que llamamos objeto A. En principio, podemos decir que este objeto que cae en esta operación de constitución del sujeto es lo que fue el sujeto como objeto del otro. Tiene que caer, salir de esa posición de objeto para constituirse como sujeto. Dijimos que la eficacia de la función paterna separa,
Tenemos un sujeto y un objeto. En Seminario 21, Lacan nos dice que la eficacia del nombre del Padre y la posibilidad de que funcione es a través de la voz de la Madre. Del otro, que traduce el nombre del Padre, el nom, por un no. Es un no a nivel del decir que se amoneda, nos dice, en la voz de la Madre. Este decir no separa al niño del otro primordial. El amor entonces tiene relación fundamentalmente con el nombre del Padre. Pero hasta acá, hasta el momento, hablamos de la Madre, otro primordial encarnado. El Padre se funda en la excepción. Existe uno que le dice no a la castración. ¿Cómo llega un hombre a ocupar el lugar de excepción? En la medida en que una mujer elige entre el conjunto de los castrados uno para que sea padre de sus hijos. Este pasa de ser uno más del conjunto a ser ubicado en el lugar de la excepción. En RCI, Lacan nos dice, es preciso que cualquiera pueda hacer excepción para que la función se convierta en modelo. Pero la recíproca no es verdadera. No es preciso que la excepción arrastre en cualquiera para constituir por este hecho modelo. Entonces, aquel que ocupa el lugar de la excepción ya no es cualquiera. Si es cualquiera, hay forclusión del nombre del Padre. ¿Qué sucede, por ejemplo, si la elección de uno para ocupar el lugar de la excepción no se produce? Esto es importante que nos lo preguntemos, sobre todo porque estamos hablando de seminarios de los años 70 y muchas cuestiones han cambiado en el lazo social, la formación de las parejas, la elección de cómo y con quién tener un hijo, etc. Digo, lo dejo para que quede como pensamiento, digamos, ¿no? Como, retomando el nombre del Padre, pareciera que la constitución del sujeto, por ahora, va bien orientada. Pero a pesar de todo, aquí comienzan las desventuras neuróticas. Habíamos dicho que como resto de la operación de constitución del sujeto cae un resto, el objeto A. El A da testimonio de la incompletud del otro y del sujeto. Esta incompletud remite a la falta. En tanto se instaura la falta, surge el deseo. Sujeto deseante y otro en falta, y por lo tanto también deseante. Esto que plantea Lacan en este seminario da cuenta de lo que está trabajando en ese momento, que es la angustia. Y la angustia es ante el deseo del otro. Es frente a este deseo que el sujeto corre el riesgo de quedar atrapado como objeto que colma la falta en este otro. Si el no del nombre del Padre no es transmitido por la Madre, nos dice Lacan en el Seminario 21, la función del nombre del Padre es sustituida por otra que llamó nombrar para. Es el deseo de la Madre que nombra a sus hijos para. En este caso, la Madre se basta por sí sola para indicar a su hijo por qué lo ha traído al mundo. Aquí el nombre del Padre está forcluido. ¿Cómo podríamos entender este nombrar para? Mientras escribía recordé una película que nos puede servir, ya que la mayoría de nosotros en algún momento la vimos, era una película que tenía unos 6 años más o menos, que es El Cisne Negro. No sé si se acuerdan. Sí, no olvidale, una joyita. ¿Va? En ella se describe exactamente esta situación de nombrar para. Se las recuerdo muy brevemente.
La protagonista, Nina Sayers, es una bailarina extremadamente disciplinada y perfeccionista. Vive con su madre, una ex bailarina frustrada. Cuando es elegida para el rol principal en El lago de los cisnes, debe interpretar dos personajes, el cisne blanco y el cisne negro. Si bien encarna el cisne blanco con facilidad, se le dificulta la interpretación del cisne negro. La película muestra fundamentalmente el proceso de armado de la obra y los ensayos. Es durante este proceso que se desencadena el brote psicótico de Nina, que culmina durante la función final, donde logra una interpretación deslumbrante del cisne negro, culmina con su suicidio. Se apuñala y dice: "Lo sentí, fue perfecto". Y se muere. En esta historia no hay padre, ni aparece ni se lo nombra. No hay recuerdos, ni fotos, ni comentarios que hablen de su existencia o ausencia. Nina está sola con su madre. Me parece un buen ejemplo de lo que llamamos nombrar para. Nina fue nombrada para ser la bailarina exitosa que su madre no fue. Para esto, la madre trae a Nina al mundo. El nombre del padre está forcluido y la psicosis no tarda en desencadenarse cuando Nina logra cumplir con el designio para el cual había sido traída al mundo. Bien, aunque no haya forclusión, de todas maneras, la función paterna es siempre más o menos fallida. Lo real de la falta materna no puede ser totalmente recubierto por la operación simbólica de castración. El neurótico tendrá que asegurarse que el palo esté bien ubicado en la boca del cocodrilo para que no la pueda cerrar por ningún motivo. Es así que el sujeto se pasa la vida buscando un otro que pueda con esto, que mantenga abierta esa bocaza. Y aquí queda en manos de este otro que él mismo instituye para protegerlo, identificado al objeto de su fantasma, el pequeño. Me gustaría leer un párrafo del Seminario 10 que dice así: la angustia, por lo tanto, viene a constituirse, a tomar su lugar en una relación más allá de ese vacío de un tiempo primero, si puedo decir de la castración. Y es por esto que el sujeto no tiene más que un deseo en cuanto a esa castración primera, volver a ella. En la experiencia analítica del amor, el amor se dirige al sujeto supuesto saber, a ese otro que se supone tiene el saber de lo que al sujeto lo aqueja, de las inhibiciones, síntomas y angustias de las que sufre el sujeto. Eficacia del nombre del padre, de la función paterna, el amor en transferencia permitirá que un sujeto se instale en su análisis. Y en transferencia y facilitado por el amor, despliegue su saber inconsciente produciendo equívocos, lapsus, sueños. La idea es diluir, deshacer el sentido y el goce condensado en el síntoma que tiene su correspondencia con cierta posición de sujeto como objeto de la demanda del otro, con el goce sufriente que ello implica. Estamos hablando del trabajo analítico, de la elaboración del saber inconsciente, que es el que responde del síntoma. Este trabajo implica la palabra justamente para que un sujeto se tope con el límite, que es lo imposible de decir, de saber, lo real. El amor posibilita este recorrido velando el horror al vacío y al mismo tiempo señalando la falta de la cual es suplencia. Entonces,
será el trabajo analítico que implica el despliegue del inconsciente en transferencia el que hará posible que un sujeto pase del sufrimiento del síntoma a enfrentar lo real de la vida, Para poder hacer y soportar este recorrido, un sujeto tuvo que haber contado con el recurso del amor. Hay entonces un más allá del padre, un más allá de la neurosis. Esto implica un duelo que el analizante tendrá que hacer en transferencia. El analista a lo largo de la experiencia analítica irá perdiendo consistencia hasta caer. Muchas gracias, Analía. Bueno, seguimos con Eduardo Holzman, psicoanalista, AME de la Escuela Freudiana de Buenos Aires. Eduardo Holzman. Perdón. Una letra, pero importante. Bueno, la mesa le han puesto la verdad del amor en la experiencia del análisis. Y el título del trabajo es ¿de qué hablamos cuando hablamos de amor? Bueno, agradezco a la comisión organizadora del coloquio de invierno, en especial a Rocío Ñavi, ¿está bien?, quien me cursó cordialmente la invitación al mismo, y también a la comisión directiva, encabezada por Alejandra Rodrigo. Y bueno, y un gusto compartir la mesa con Cristina y Analía, por otra parte. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Qué implica para nosotros, analistas, interrogar la verdad del amor en la experiencia del análisis? Título de esta mesa que nos convoca a reflexionar y debatir. Lacan interrogó al amor en sus diferentes versiones y registros a lo largo de su enseñanza y de su práctica como psicoanalista. El amor se nos presenta en el marco de las coordenadas del psicoanálisis como un concepto complejo que se despliega en las dimensiones real, simbólica e imaginaria de la experiencia analítica. En su versión imaginaria, la que pretende hacer de 2 1 y donde entran en juego cuestiones especulares que involucran la identificación con la imagen del otro y su idealización en la búsqueda de la satisfacción narcisista, el uno del amor, la media naranja, la complementariedad sexual y afectiva, ser uno con el otro. También interrogó al amor en el registro de lo simbólico, donde lo que comanda es la estructura de la falta, la castración simbólica, tanto del lado del sujeto como del lado del otro, y donde el despliegue del deseo permite un anudamiento posible a través de ambas faltas. Dar lo que no se tiene a alguien que no es. Y que se encuentran mediatizadas por la ley del padre, aquel que impone los límites que organizan la vida amorosa. Finalmente, Lacan interpeló al amor en la más enigmática y compleja de sus vertientes, la que se presenta en el registro de lo real, campo de lo imposible, límite radical en el acceso al otro de manera absoluta, fracaso de la armonía entre los sexos, no hay relación sexual, lo inconmensurable del goce, pero también la contingencia de algún encuentro. Asimismo, nos plantea que el amor de transferencia, inaugurado por Freud, involucra estas 3 dimensiones del amor, como el engaño o la trampa, pero a su vez condición de posibilidad para la instalación y el despliegue de un análisis, sujeto supuesto saber mediante. En el seminario 21, Lacan afirma que la transferencia es la verdad del amor. ¿Qué nos intenta decir con semejante afirmación? El problema del amor nos interesa en tanto analistas en la medida en que se nos permite
comprender qué ocurre en la transferencia, qué verdad se juega allí. Transferencia que como artificio y concepto clave en el inicio y desarrollo de un análisis es llamada a ser disuelta hacia el final. Dimensión del amor paradojal en un punto, ya que a través del engaño que supone un sujeto al saber, nos llevará a la verdad en sus coordenadas más reales, la verdad de la falta, de lo imposible y, por qué no, lo contingente del amor y del goce. La verdad está siempre fuera de los signos, que como un decir a medias siempre remite y se aloja en otro lugar, se escapa, se nos presenta enigmática. La verdad es una pregunta. Falla en el saber, philein, como amor a la sabiduría, que se diferencia del eros, el amor en su vertiente pasional, y del ágape, el amor en su costado más altruista, más fraternal, más reflexivo. Saber en falta, decía, de cuyo lugar tramposo se sirve el analista como semblante de A para motorizar el análisis. Incauto del inconsciente y de lo real, pone a jugar la verdad en la medida en que no sabe, aunque ese saber le sea supuesto. Que soporta la verdad en tanto ella sea enigma, falla o equívoco, acompañando al sujeto a encontrar su verdad, la de su goce, que yace en su inconsciente, en su decir, escuchándose. El analista escucha, pero también hace escuchar. El amor no es una pasión en la transferencia, pasión por la ignorancia, horror al saber. Es la estofa, el territorio donde el sujeto es invitado a asumir la falta estructural, la castración propia y la del otro. El analizante cae en la trampa por amor al saber y le transfiere al otro ese saber sobre la verdad de sus síntomas. Posible trampa también para el analista, que advertido de la misma, se abstendrá de asumir ese lugar de saber aunque le sea atribuido. Ofrecerá su falta, que como deseo del analista, en estado de función no subjetivada, posibilitará la emergencia del inconsciente como saber no sabido. La eficacia del análisis reside en el decir, no en el sentir, afirma en este seminario. También nos recuerda que solo los incautos se acercan a la verdad, que dejándose llevar pueden bordear lo real, admitiendo la falta estructural y se arreglan con eso sin apelar al saber del otro. Deponen su demanda de amor y de saber al otro. La transferencia revela la verdad del amor precisamente por el hecho de que se dirige al sujeto supuesto saber. Esta es una cita de la clase 12 del seminario 21. ¿Qué consecuencias extraemos de esta formulación? El amor se estructura sobre una suposición de saber. Cuando amamos, suponemos que el otro posee un saber sobre nosotros, que sabe quiénes somos, qué deseamos, qué nos falta, cómo gozamos. Amamos a quien creemos sabe algo sobre nuestra verdad, sobre nuestro goce. Amamos ser amados. Saber y goce se entrecruzan y en ese cruce surge el amor como respuesta a la suposición de saber. Al suponer que el otro sabe sobre su verdad, el sujeto la pone en juego y la revela en su decir. Al dirigirse al saber, expone su verdad. Ese es el engaño del sujeto supuesto saber. La carta de amor, de Amuro, muestra cómo la verdad se articula al amor. No todo se dice allí. Cada uno podrá tener algún saber sobre su real y en ese límite del saber, allí donde desfallece, restará la letra que bordea el agujero señalando lo real. El amor como discurso sería un intento fallido de decir esa verdad. La carta de amor es el límite del decir. La letra toca fugazmente ese goce imposible y lo vuelve contingente. Goce femenino, otro goce. Para concluir, podemos afirmar con Lacan que el amor es más una estructura lógica que un sentimiento romántico en el marco de la transferencia y de la experiencia del análisis. La misma revela la imposibilidad de correspondencia entre el deseo que vehiculiza la demanda de amor y su satisfacción. Demanda paradojal. Te demando que rechaces lo que te ofrezco porque no es eso. Algo siempre se escapa, algo siempre resta, algo siempre se pierde. La verdad del amor es la falta y el amor una respuesta fallida al hecho de poder colmarla, pero también como la transferencia, la contingencia de un posible
de un encuentro posible. Amar es querer ser amado. Una viñeta clínica. Voy a hacer una aclaración, es un análisis que lleva algunos meses. Sí, por favor, que no lo graben. Damos lugar al intercambio. A ver. ¿Cómo te va? Hola. Bueno, excelente. Hablando de la voz, ¿no? Excelente los trabajos de los tres. Es breve esto. Cristina, vos apuntaste a algo importante que es lo que Lacan llama la enamoración, ¿no? Estamos hablando de amor, pero aparece mucho el odio. Al principio, en el seminario 8 de la transferencia, Lacan habla del el comienzo era el verbo, según San Juan, y hace todo un despliegue, y después dice el comienzo era el amor. Él todavía no incluye el odio. Hay un cuento que lo relata, vos dijiste, ¿no? Isidoro B. de Borges, en Masuns, donde aparece el odio como taponamiento del agujero principal, y bueno, y las consecuencias que eso implica. Mi pregunta concreta es, en tu experiencia clínica, agrego esto, y ese taponamiento del agujero principal hace que se deteriore, caiga el sujeto supuesto saber, y no por fin de análisis, ¿no? En tu experiencia clínica, ¿cómo aparece el odio? Que aparece el odio, ya lo sabemos, es la experiencia de cada uno, por supuesto, no hay una regla general, pero bueno, esa era mi pregunta. Bueno, ¿está? Sí, sí. Bueno, gracias por los trabajos a los tres. Voy a hacer pequeñas, tres preguntas, nada más. Primero, a Cristina del Villar, que me explique un poco qué quiere decir transferencia del analista. ¿Qué quiere decir? Porque también se habla de resistencia del analista, la única resistencia del analista. También vos hablas de contratransferencia. Un poco hacer ruido, cuestión de transferencia del analista, porque eso lleva a la contratransferencia también. Y contratransferencia es un problema, es un contra el análisis. Así que te pregunto ahí qué quieres decir con esto. Después encontré una similitud entre el trabajo de Analía Stesowski y el de Olskam. Porque en los dos casos uno trae el ejemplo del cisne negro, que era, una madre que tiene una hija para ser bailarina, y acá un padre que tiene un hijo para ser tenista. Entonces, dos cuestiones. A Analía pregunto, ¿qué pasa cuando hoy día, tal vez no hace 20, 30 años, hay una cuestión de una mujer monoparental que tiene un hijo, siempre se dará la cuestión de para, o podría ser que no. O sea, si es una cuestión que no hay otra alternativa que En cuanto a Olskam, un poco me tocó porque yo tengo un hijo y alguna vez quise que ganara los partidos de tenis, sin duda. Y bueno, no me dio mucha bola, ni yo tampoco. Yo pretendía que me llevara por el mundo, ¿no? Pero bueno, se ve que él hizo lo que quiso y no se angustió demasiado, hace su vida. Pero bueno, la cuestión es esta. Vos hablaste al principio del amor y hablaste de 2 a ser 1. A mí me importa este seminario en el sentido que Lacan deja muy en claro que los tres están siempre.
incluso cuando en el enamoramiento dos hacen uno. Y está ahí lo imaginario pregnante, predominante, pero también está lo simbólico y también está lo real, porque en ese amor se juegan cosas reales. Se juegan cosas reales, hasta uno puede separarse, casarse, hacer cuestiones que hacen a lo real. Entonces, esta cuestión que te pediría que aclares un poco la situación de, si bien es pregnante el amor imaginario, y el amor es del orden de lo imaginario, pero el amor viene a suplir la falta de relación, de que no hay relación sexual. Y entonces ahí está, el amor viene a tapar algo que tiene que ver con lo real, y ahí se junta. Bueno, estas son algunas acotaciones. Para que no se junte. Bueno, gracias por las preguntas. Hugo primero. Mira, el odio hacia la estructura del sujeto está en un tiempo lógico como intento de separación del otro primordial. Hay tiempos en la cura, en mi experiencia, donde hay un tiempo trabajado, ya por ahí construidos algunos de los fantasmas, donde el sujeto en su vida ya conscientemente están en ese tiempo de la dirección de la cura, tiene que perderse un goce parasitario. Entonces pone en juego en lo real de la transferencia ese objeto al cual está alienado pero que no quiere perder. Y mi experiencia es que el análisis puede continuar a través de intervenciones en lo real. Eso te puedo contestar. Entonces, es un tiempo de apertura y cierre del inconsciente, y en esa pulsación, cuando ya es un tiempo de perderse, que el sujeto desea perderse de una posición subjetiva, que lo tiene alienado, tiene trabajado su fantasmática, el goce que lo tiene gozando, pero a su vez padeciendo. Hay muchas veces que se reniega de la propia castración y la del otro, y se juega en esa pulsación del inconsciente el odio, y pone en juego en su decir que el analista sostiene ese objeto al cual está identificado, y reniega de la castración. Esa es mi experiencia en la clínica, y más de una vez he tenido que hacer intervenciones en lo real para que se pueda relanzar el discurso. Benja, no lo digo yo, lo dice Lacan en el seminario 10, y yo lo estuve trabajando y trabajando y trabajando. Y lo que pude concluir, porque también lo dice en esa clase, él lo enlaza en ese tiempo. A mí me hizo mucha pregunta al deseo del analista. Como hay una sola transferencia en juego ahí, y el analista sostiene desde su deseo, es la explicación que yo me di, y lo dije cuando leí el trabajo. A mí me hizo mucha pregunta, y la vuelta que pude encontrar es esto. Y también en ese capítulo, Lacan habla de la contratransferencia, y ahí dice, y convoca, es ese tiempo de Lacan. Nosotros sabemos que hablamos de análisis de supervisión, donde el punto de obstáculo en la escucha del analista lo trabaja en su propio análisis. Lacan en este capítulo nombra a un autor o un analista y dice: lo interesante es lo que él piensa en relación a esto, y lleva a que convoca el análisis del analista, a ese saber, y dice: no hay que confundirlo con el saber de los libros, aunque hay que reconocer a los maestros, etc. Bueno, te puedo contestar esto. Hasta acá. Bueno, Benjamín, yo hablé de la versión imaginaria, también de la real y simbólica del amor. Por eso daba las tres, como para hacer diferencias de qué se juega en cada una. Y en relación al nombrar para, esto se me ocurre ahora, yo lo pondría lo que podría ser la indeterminación del sujeto. En este sentido, se me está ocurriendo ahora. Quizá el nombrar para viene más de la demanda del otro y la indeterminación del deseo del otro. Se me ocurre ahora, ¿no? Como posibilidad para el sujeto.
Bueno, la pregunta era si una mujer en estas épocas, que bueno, hay la posibilidad, digamos, de tener un hijo, que es muy común, digamos, que todos un hijo sola, una madre con un hijo. Estábamos hablando del nombrar para. Me parece que el nombrar para, hablamos de la madre, pero un hombre puede ser una madre. No necesariamente, digamos, una madre es mujer, digamos. Y habría que ver en cada caso. Yo creo que hay, digamos, madres o padres en función de madre, que están en pareja y que sin embargo no dejan pasar el no del nombre del padre, digamos. Efectivamente, esto es cuando bueno, yo traje la cuestión de que no tiene que ser un cualquiera, digamos, el padre, el que se elige como para ocupar el lugar de la excepción. Bueno, no tiene que ser un cualquiera, y si es un cualquiera hay forclusión, digamos, ¿no? Con lo cual la madre tendrá su proyecto propio para un hijo. Digo, después habrá que ver caso por caso quién ocupa, por ejemplo, en el caso de que sea o un hombre o una mujer con un hijo, digamos, que lo haya tenido solo, quién ocupa, en el buen caso, digamos, desde dónde se transmite el no del nombre del padre. Si es desde un pariente, desde el jardín, desde, qué sé yo, desde el colegio, de lo que fuera, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿En lo virtual no hay? Allá. Leopoldo. Sí, bueno, ante todo, gracias a la mesa, muy enriquecedora presentación. No se te escucha muy bien. Voy a dirigir una pregunta. Te tenés que acercar, me parece. Sí, no se te escucha. ¿Así? Voy a dirigir la pregunta a Oscar porque me generó una duda, por ahí es mi dificultad auditiva, pero me pareció que señalabas que en esta refriega con el analizante, si podía o no podía venir, vos dijiste no. O sea, hubo un no del analista. Y eso produjo algo. Y entonces me quedo pensando en esto de que si un análisis puede terminar, y puede terminar por el analista, sabiendo o no que lo termina. No es el caso específico, pero hubo ese no, y ese no hizo barrera. Y bueno, como vos tenés la posta de esa escucha, te interrogo. Y gracias por el dicho. Bueno, voy a decir algo que no se dijo nunca. Te agradezco la pregunta. No, en serio, porque yo dije 2 veces que no. Una, casi ni bien empieza las entrevistas, yo todavía me parece que todavía no da para llamar esto análisis, que es cuando vienen como en una cosa vertiginosa, perdiendo, después pasa a ganar, pero es medio que son las 2 caras de la misma moneda. O sea, era sin pausa. Primero digo que no a que se presente en un próximo torneo porque venía como así rebotando por todos lados. Y después dije otro no, casi al final, fue en estos días, porque hay un desborde que él tiene cuando gana un partido, que se desborda, y no me llama. Yo hacía 2 o 3 semanas que no lo veía. Y
me llama el entrenador, me pregunta si él me había llamado. Le digo que no, al rato, a las 2 horas me llama y me dice un llamado, como hacía al pasar, también en la misma línea de, bueno, hablamos 2 minutos. Yo le digo que no, que había que hacer un lugar, que había, o sea, yo tomo a mi cargo lo que le estoy ofreciendo, no es hablar, sino, bueno, a ver, busquemos. Y le ofrezco 2 horarios donde yo sabía que él no estaba jugando, digamos. Por ahí interrumpí un entrenamiento, no un partido, pero me parece que había que hacerle lugar a eso. Pero él no tomó ese lugar. Me dijo que imposible, fue literal, imposible. Ofrecí un horario a última hora, otro horario. Me parece que eso también es, a ver, yo digo que el límite es una condición de amor también. ¿No? Es un instrumento para un adolescente, si bien este chico tiene 23, pero digo, el límite es un acto de amor. ¿No? Porque hay otra mesa que es no, el no, los no, el no. Le damos lugar a Salete María Cribati. Buenas tardes, gracias por la mesa. Yo quería preguntar a María Cristina sobre las intervenciones en lo real. Y si esa intervención de Eduardo fue una intervención en lo real cuando dice no. Es eso. Es un acotamiento de goce. Yo en general las intervenciones en lo real las pienso en cierto tiempo lógico de la dirección de la cura. Puede ser. Las pienso en el tiempo lógico donde hay ya una construcción de ciertos fantasmas y que el paciente está en un tiempo que desea perderse de cierto goce parasitario. Pero puede llegar a ser, no, ¿por qué no? Pensarlo así. Puede ser, a ver qué dice Eduardo. A mí me parece, de lo real solo no sabemos nada. O sea, lo real está anudado. Entonces yo podría decir que la intervención fue real simbólica. ¿En qué sentido? El no, pero el no también como acto analítico. Me parece que en ese sentido se anuda lo real. Digamos, en el punto en donde no es solamente un no, sino es un no como acto, no un no como interpretación o como... Digo, me parece que ahí el no funciona como corte también. Como corte en relación a... Esto no es cualquier cosa. Yo te ofrezco un espacio, no te ofrezco, digamos, así, bueno, rapidito. Porque me parece que también lo está invitando a salir de lo inmediato. Entonces también hay que sostener eso. No es a cualquier precio, digo. Digo que en las intervenciones en lo real es cuando el sujeto al renegar vuelve a quedar en una posición de gozado por el otro. Me parece que la intervención de Eduardo es otra cosa. Me parece que está más enlazado entre lo real y lo simbólico. En cambio, una intervención en lo real apunta a conmover cómo nuevamente se ofrece como objeto a ser gozado por el otro. Sí, diría que también ahí el analista tampoco se tiene que ofrecer a ser gozado por el otro. Claro, también el analista impone sus condiciones. Si no es ofrecer goce, no amor. El no es acto de amor. Gracias. Bueno, no hay más preguntas. Estamos para ir a tomar el cafecito y damos cierre al panel. Gracias.